Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Hoy tenemos la reseña de la última temporada de Vikingos, una de las series más importantes de los últimos años, que apareció de la mano de History Channel y que realmente durante 6 años y un poquito más nos ha deleitado con la historia de los vikingos, ¿no? Esta civilización guerrera nórdica, de la que se sabe poco en general, ¿no? Hay pocos artefactos y hay apenas algunos relatos, ¿no?, que vienen de otras culturas donde cuentan las incursiones de los vikingos, y a partir de ahí History Channel al principio junto con Netflix, ahora al final, y también Amazon Prime, pero básicamente de la mano de History, han ido construyendo parte de lo que nos ha dejado la cultura vikinga. ¿Qué quiero decir con esto? Hay pocos elementos directos de la cultura vikinga como para poder armar una historia que nos cuente a ciencia cierta qué es lo que pasó con ellos, cómo vivían y los distintos planes de conquista que han tenido mientras estuvieron en buena parte de Europa y también del mundo. Hay muchos relatos que los mencionan, pero que forman parte de otras culturas, como la cultura anglosajona, por ejemplo. Hay en los escritos franceses y británicos notas en las que aparecen y se los nombra, ¿no?, a los vikingos, donde realizaban saqueos permanentes e incursiones constantes, y a partir de ahí los productores decidieron armar una historia y tomar como uno de los personajes más importantes a Ragnar Lothbrok, ¿no?, uno de los vikingos más famosos de su tiempo. A lo largo de todas estas temporadas hemos visto parte de su vida y parte de la descendencia de Ragnar. Sobre el final de estas últimas temporadas, y específicamente de la sexta, que es la que nos importa en este momento, que es la que de alguna forma le dio el cierre a esta serie, a esta primera serie. Por ahí hay en producción ya un spin-off que va a contar otras historias. Nos dejó el legado de Ragnar, ¿no? Y qué pasó con los hijos de él, y si siguieron su ejemplo y hacia dónde fueron con sus respectivos planes de conquista. Los vikingos que atacaron buena parte de Europa, pero al menos los hijos de Ragnar terminaron de encontrar su destino cuando decidieron enfrentarse y dividirse a sí mismos, ¿no?, peleados entre ellos, pero a su vez cada uno tratando de lograr su objetivo de conquista, o por lo menos encontrar esa tierra prometida, que es un poco también lo que ellos buscaban, ¿no? Es una civilización que permanentemente va en busca de aventura, va en busca de encontrar nuevas tierras donde encontrar asentamientos y donde poder llevar a su pueblo para empezar una nueva vida, pero no suelen durar mucho, ¿no? A ver, tienen en la sangre esto de tener que conquistar, de tener que moverse, de ser nómades permanentes. Más allá de que el punto de partida es Kattegat, ¿no?, este reino vikingo en lo que hoy conocemos como Noruega, la sexta temporada se centra un poco en la batalla que han tenido los hijos de Ragnar contra el príncipe Oleg. Príncipe Oleg, oriundo de Ucrania, ¿no?, que por aquel entonces ese pueblo ruso-ucraniano se llamaba los Ros, ¿no?, donde hoy está, o donde hoy geográficamente figura Ucrania y Rusia. Con algunas alianzas, ¿no?, los hermanos de Ragnar, los hijos de Ragnar en general, han tenido disputas, ¿no?, encabezadas por Ivar, ¿no?, y su hermano Hitzak. Ellos dos, por un lado, haciendo una alianza con los Ross, peleando contra Bjorn, ¿no?, y su ejército, derrotándolos en una primera instancia, pero al final los vikingos, liderados por el hijo mayor de Ragnar, al que le costó la vida a esa empresa, un Bjorn moribundo, un Bjorn herido, que ya había perdido a Lagertha, a su madre, en las temporadas anteriores, un personaje icónico, un personaje realmente fantástico, termina casi volviendo de entre los muertos, y esto lo vamos a poner entre comillas, para poder llevar a su ejército hacia una batalla final. ¿Por qué quiero decir esto? Porque mucho de lo que vemos en Vikings tiene que ver con la superstición, ¿no? Un Bjorn que había terminado muy mal herido de muerte en realidad, después de una primera batalla con los Ross, y que tenía al príncipe Oleg y a sus dos hermanos como victoriosos por un lado, lo encuentran comandando a su ejército en una batalla final,
¿no? Un Bjorn moribundo que sabía que no iba a sobrevivir esa batalla, pero el que habían dado por muerto. Y si dan por muerto a alguien y después aparece comandando a sus legiones, la superstición empieza a correr. Hay mucho de esto en Vikings. Yo por ahí en algún punto y en algún momento lo comparé con Game of Thrones, ¿no? Una serie con una producción enorme, con locaciones realmente fantásticas, con un vestuario realmente increíble, pero hay una diferencia entre una serie y otra. Una es una serie meramente fantástica, ¿no? Con un presupuesto mucho más grande, donde hay criaturas fantásticas, hemos visto a los caminantes, hemos visto gigantes, hemos visto dragones, todo eso requiere un presupuesto mucho más grande que el que tuvo Vikings, que igualmente lo ha tenido para una serie histórica como tal vez ninguna otra, pero me parece que en la épica y en lo medieval y lo importante, me parece que en algún punto llegó a estar en la historia. Y no tengo dudas que ha tenido un cierre tal vez mucho más grande que Game of Thrones, o que ha dejado mucho más conforme a los fanáticos, ¿no? Esta sexta temporada nos marca un poco el destino de los hijos de Ragnar. Por un lado tenemos a Bjorn, que después de, como les decía recién, o la primera batalla contra los Ross, logran escapar, pero a él le cuesta esa derrota casi la vida, ¿no? Decide finalmente una segunda embestida contra el príncipe Oleg, su ejército, y los dos hermanos de Bjorn, que están del otro bando, ¿no? Y después de muchas traiciones han decidido enfrentarlo para poder conquistar lo que conocemos como Kattegat. Esa ese nuevo ataque de los vikingos con un Bjorn al que habían dado por muerto y que después aparece con heridas gravísimas comandando al ejército, y que tiene un impacto psicológico en los Ross porque ellos ven a alguien que se levanta de entre los muertos. En realidad nunca estuvo muerto, pero sí estuvo, y la noticia que se había corrido es que efectivamente Bjorn, el hijo mayor de Ragnar, había muerto. Imagínense el impacto que puede llegar a tener entre un ejército rival, ver a alguien al que dan por muerto comandar a sus ejércitos. El pánico se apoderó de los Ross, y los vikingos consiguen una victoria, diría yo, aplastante contra los ejércitos del príncipe Oleg, de Hitzer y de Ivar. Son replegados, escapan, vuelven otra vez a lo que conocemos como Ucrania. Los vikingos tienen poco para celebrar en esta victoria, porque Bjorn muere después de sus heridas, y su esposa es la que termina tomando el poder del trono en Kattegat. Por otro lado tenemos a los otros dos hermanos, tanto a Ivar, que siempre está planeando cosas y que sabemos que en algún momento va a ir a reclamar el trono de Kattegat, decide, junto con la esposa del príncipe Oleg y su hermano, que había sido desterrado, deciden traicionarlo, ¿no? Deciden permitirle a su hermano que entre con sus ejércitos y retome la capital de Ucrania, lo cual conocemos como Kiev, y el príncipe Oleg es asesinado por su sobrino. Pasa rápido todo esto, ¿no? A ver, nos dejan a este pueblo de los Ross con su nuevo príncipe, el hermano de Oleg, y con la premisa de que los otros dos hijos de Ragnar tienen que regresar a Kattegat. Sabemos que son leyendas, sabemos que el apellido Lodbrok, ya sea meramente concentrado en la figura de Ragnar como en la de sus hijos, son entre los vikingos casi dioses vivientes, ¿no? Guerreros con una historia y con una casta realmente muy grande. Es cierto que Ivar, y fundamentalmente Ivar, ¿no? Pero Hitzer, son vistos como traidores, pero ellos deciden regresar a Kattegat, ¿no? Y en ese regreso, junto con el rey Harald, ¿eh? logran una alianza, ¿no? Harald, que a ver, se hace cargo de Kattegat después de que la viuda de Bjorn decida ir con su esposo, una especie de suicidio, ¿no? Esto, a ver, tiene que ver mucho con ir a Valhalla, ¿no? Con de alguna forma poder encontrarse, ¿no? con sus antepasados y con su pareja. Esto de la idea de la viuda de Bjorn, de estar sola y de perder a
quien fuera su marido, para este tipo de cultura se hace por momentos insoportable, ¿no? Y tiene que ver con estas creencias de poder encontrarse todos en Valhalla y dar ese paso y estar con con los dioses. Esto obviamente le da pie al rey Harold para hacerse como el nuevo amo y señor de Kattegat, y acá es un poco donde nos plantean nuevamente que los vikingos no pueden estar mucho tiempo en paz, que ellos necesitan expandirse, que necesitan permanentemente estar en plano de conquista. Aun cuando Ivar regresa con su hermano, y son vistos por el pueblo como traidores, y más allá del apellido Lodbrok, son vistos medio como de costado, como de reojo, deciden y logran una alianza con el rey Harald, y después de un periodo que no mencionan en la serie de relativa paz, vuelven a planificar un plano de conquista. Y ese plano de conquista los vuelve a llevar hacia un territorio ya conocido por ellos, como es Wessex. Wessex es lo que conocemos como Inglaterra, una joven Inglaterra todavía, ¿no? Que no tiene el poder militar que supo tener varios siglos después, pero que ya dentro de los distintos reinos que hay en la Europa antigua es importante, ¿no? Y que tiene a un viejo conocido de Ivar, que es el príncipe Alfred, ¿no? A quien él conoció cuando con su padre, Ragnar, habían hecho las primeras incursiones, era apenas un niño de 12 años, pero después de la muerte de su abuelo y de su padre, él es el líder y el monarca de Wessex. Vemos una Wessex mucho más grande, mucho más fortificada, con un ejército bastante más organizado, pero todavía inexperta y todavía con temor a las constantes incursiones vikingas. Si uno lo ve desde el lado de los vikingos, entienden ellos que deben ir a reclamar esas tierras de Wessex, porque los distintos enclaves que los vikingos dejaron necesitan ser defendidos. Y saben perfectamente que si ellos no van a reclamar con un ejército más grande esas tierras, los británicos van a terminar echando los asentamientos y destruyendo los asentamientos de los vikingos. Se embarcan hacia una nueva batalla para poder enfrentar a Alfred y su ejército. Ellos, por un lado, por otro lado tenemos a Uwe, el otro hijo de Ragnar, que junto con otros vikingos habían ido a Islandia, otro asentamiento muy conocido o ya conocido por el pueblo vikingo. Las disputas entre los distintos líderes hacen que tanto Uwe como su esposa Torvi y un grupo de vikingos tengan que escapar de Islandia. Recordemos, una tierra de Islandia que prácticamente no tiene vida, con actividad volcánica permanente, un lugar realmente fundamentalmente donde se hace muy difícil sobrevivir, y donde vimos a Floki por última vez, uno de los personajes más populares de esta serie. Ese escape de Uwe, después de una disputa por comida, ¿no? Después de haber encontrado una ballena varada en las costas de Islandia, hacen que tanto Uwe como Torvi y un grupo de vikingos tengan que huir prácticamente de Islandia y quedar en un barco a la deriva, sin agua, sin alimentos, y dirigiéndose hacia donde las corrientes y la voluntad de los dioses los pueda llevar. Ahí es donde la serie se empieza a partir en dos historias. Y acá ya encara un poco el final de lo que es esta sexta temporada de Vikings. Porque por un lado tenemos el asedio a Wessex, ese asedio a Wessex que termina con la derrota definitiva de los vikingos a manos de los británicos. En esa batalla final encuentra la muerte a Ivar, ¿no? Muy bien lograda esa última batalla. Creo que el personaje de Ivar ha sido explotado de una forma genial. Es uno de los personajes más importantes y mejor caracterizados por todo lo que significa él como guerrero, como hijo de Ragnar, y donde vemos a un personaje que es despiadado, pero a su vez nos muestran su lado más vulnerable, ¿no? Y sus miedos más grandes cuando llega el final de su vida. Los vikingos siempre es como que un poco saben en qué momento va a llegar su fin, y la serie se ha preocupado a lo largo de todas las temporadas de mostrarnos a distintos personajes. En el caso de Ragnar fue algo permanente, hasta dónde van a llegar y cuándo van a encontrar ese fin y ese pasaje a Valhalla. Tanto el rey Harald como Ivar perecen en esa batalla final contra los ejércitos de Wessex. Y por otro lado tenemos a Uwe, ¿no? Uwe, que después de no nos especifican cuánto tiempo a la deriva, terminan encontrando tierra.
¿no? Y en la tierra a la que terminan llegando es algo nunca visto por los vikingos. No hay absolutamente ninguna otra nación que ellos hayan encontrado parecido con lo que se han topado casi accidentalmente. Estamos hablando de una tierra con bosques frondosos, una tierra con mucha vida animal, con mucha vida vegetal, con alimento, con todo lo que Ragnar alguna vez soñó, ¿no? Ese nuevo mundo que Ragnar durante muchas temporadas aspiró a conseguir para poder ya definitivamente eh, asentarse y que su pueblo pueda tener una vida en los años siguientes y en los siglos siguientes próspera. Esa tierra que ellos encuentran no es ni más ni menos que América, ¿no? Norteamérica, específicamente las costas de Canadá, ¿no? Es ahí a donde llegan ellos. Al principio, a ver, encuentran un mundo y una geografía totalmente diferente a lo que ellos están acostumbrados. Recordemos que ellos habían estado en Francia, habían estado en las costas británicas, habían estado en Islandia, ¿no? Son geográficamente lugares muy distintos a estos bosques que tienen absolutamente todo, que tienen agua dulce, que tienen alimento, tanto vegetal como animal, y que tienen una frondosidad en cuanto a bosques y elementos de la naturaleza que ellos pueden llegar a utilizar para forjar un imperio absoluto. Tienen madera, tienen la vegetación que necesitan para poder construir sus casas, es decir, tienen todo lo que alguna vez ellos soñaron. Obviamente, esa tierra no está deshabitada. Nos encontramos con los nativos americanos, ¿no? Este grupo de indígenas, por ahí uno los puede llegar a observar similares a los apaches, ¿no? Que vivían en los bosques, entre los que, bueno, empiezan a intercambiar a modo de primer contacto distintos artefactos, ¿no? A ver, yo te dejo tu hacha, ellos le dejan el hacha. Vemos la diferencia tecnológica de la cultura, creo que ahí está muy bien plasmado. El hacha de los indios es un hacha forjada en piedra, y el hacha de los vikingos es un metal trabajado y forjado como si fuesen los mejores herreros de la historia. Sabemos que tecnológicamente los vikingos estaban mucho más adelantados que el resto, algo así como eran los japoneses del medioevo, ¿no? Los samuráis, que manejaban el acero de una forma que en otras partes del mundo no existía, y los samuráis que, por ejemplo, utilizaban armaduras, ¿no? Tenían una complejidad a la hora de hacer la guerra que en otros pueblos apenas se vestían con harapos, ¿no? Entonces hay una diferencia tecnológica y evolutiva en un montón de civilizaciones contemporáneas. Bueno, en este caso se puede ver a la perfección, especialmente en las armas, lo que los indios americanos tenían y lo que los vikingos también habían podido traer de ese escape de, de Islandia. Ese final nos marca el desenlace y el destino de los dos hijos de Ragnar en Wessex, con la muerte de Ivar, y con un Hitler que se queda, que no regresa nunca más a su pueblo, y que es de alguna forma convertido por los británicos y cristianizado, ¿no? A ver, logran que él renuncie a sus dioses, que sea bautizado y que jure y que sea un católico más. Algo no nuevo en la serie, porque hemos visto a varios vikingos que se han transformado al cristianismo, algo que los ingleses por aquel entonces comenzaban a hacer y que después con las cruzadas obviamente fueron llevando a la evangelización a buena parte de lo que hoy conocemos como Asia y los países árabes, ¿no? Y por otro lado tenemos a esa relación entre V y los indios americanos, pacífica, ¿no? En general, hay sí una disputa entre uno de sus lugartenientes, a ver, que descubre que los indios tienen oro. Sabemos que el oro en Norteamérica por aquellos años era muchísimo, antes de que en la conquista del oeste el hombre lo explote a más no poder y lo extraiga de las montañas hasta prácticamente quedar agotado, pero en aquel entonces se encontraba en todos lados, ¿no? Y esa ambición hace que haya un asesinato de por medio. Uno de los hijos de la matriarca de los indios americanos sea asesinado, y tenga V que tomar la decisión de sacrificar, ¿no? A modo de compensación, después de un juicio, a uno de sus lugartenientes más leales. Este final de temporada y de la serie
nos deja que los hijos de Ragnar han quedado desperdigados por buena parte del mundo. Hitzer transformado el cristianismo en Wessex, viviendo su vida en lo que conocemos como Inglaterra, y por otro lado, Auve con Torbi, su hijo, y el resto de los vikingos, quedándose en América. La historia no especifica bien hasta dónde el linaje de los vikingos llegó, porque en algún punto de la historia desaparece ese linaje, no sabemos si por la cruza con los indios americanos, que la hubo, ¿no? Pero esa visita de Uwe a las costas de Canadá hacen que se encuentre con un viejo conocido, y no es otro que el loco, como lo llaman ellos, ¿no? Y es Floki, un Floki que logró escapar de Islandia, que le pasó algo parecido a lo que le ocurrió a ellos y terminó en las costas de Norteamérica. Y me parece que la serie termina dándole un cierre que tiene que ver mucho con lo religioso, ¿no? Esa última escena de Floki y Uwe sentados en la playa mirando el mar, preguntándose, por lo menos en el caso de Uwe, y ante un Floki mucho más reflexivo, un Floki que ya no es ese fanático religioso que vimos en las primeras temporadas, un Floki que de alguna forma terminó, no sé si sucumbiendo, pero me parece que terminó perdiendo esa fe en sus dioses que él tenía, entendiendo de que ese fanatismo que él tenía, o esa creencia contra esos dioses paganos, no era tal. Y me parece que hay una frase que resume un poco todo, y es cuando Uwe le pregunta, ¿este es el final? Y Floki de alguna forma lo mira y no sabe qué responder. En las primeras temporadas hubiese dicho, no, está el Valhalla, está el gran banquete al final, y acá es como que eso ha quedado de lado, ¿no? Es como que ese final marca por otro lado que ese grupo de vikingos van a tener una vida próspera en la América, ¿no? En esa Norteamérica poblada por los indios americanos. Ellos van a tener su lugar en ese lugar, pero en la parte de las creencias y en la parte religiosa me parece que ha habido un cambio, y un Floki que sabe que le queda poco tiempo de vida ya no se pregunta tanto si el Valhalla lo está esperando, sino que decide esperar el final como algo natural, sin pensar si hay algo más después de la muerte, si hay otro mundo que lo está esperando, ¿no? Me parece que la serie a lo largo de las temporadas ha ido explorando eso, ¿no? Arrancamos con unos vikingos que no dudarían jamás en que la muerte es lo mejor para poder llegar al Valhalla y encontrarse con sus antepasados y sus dioses, al final terminar replanteándose si eso realmente existe. No solo porque conocieron otras culturas que les hicieron replantearse un montón de cosas, sino que al final el destino que ellos creían que tenían no terminó siendo tal. Los planes que ellos tenían originalmente no terminaron dándose como pensaban. Me parece que es un gran cierre, esa última escena, esa última toma entre Floki y Uwe en la playa, hablando tranquilamente, en paz, ¿no? Y me parece que los dos y cada uno de ellos encontrando su propio destino. Creo yo fue una serie realmente fantástica, creo que fue una serie maravillosa que repasó un montón de líderes, y tanto hombres como mujeres. Las mujeres han tenido en toda esta serie una presencia realmente magnífica, porque la cultura vikinga ha tenido grandes reinas, grandes guerreras, y creo que quedó bien marcada la diferencia entre cómo los demás imperios de esa época solo tenían entre sus filas a guerreros hombres, y los vikingos siempre tuvieron tanto hombres como mujeres, no solo en sus filas a la hora de ir a pelear una batalla, sino también como grandes líderes, ¿no? Varias culturas después tuvieron reinas, pero en aquel entonces los vikingos fueron pioneros en ese aspecto. Y me parece que este final de temporada le ha terminado regalando a cada uno de los personajes su propio destino. La muerte de Bjorn, la muerte de Ivar, y finalmente tanto Hitzer como Uwe, al final con su esposa y con Floki, un personaje muy querido por todos. Por ahí el director decía que él había evaluado que Floki muera en algún momento, pero no quería hacerlo, porque es un personaje realmente, y fue uno de los personajes, tal vez después de Ragnar, el más querido por los fanáticos, hayan encontrado ese destino al final. Para bien o para mal encontraron el destino que ellos buscaban, o esa ambición de llegar a un objetivo y decir, bueno, acá me siento y acá termino mi vida. Bueno, eso me parece que la serie lo ha plasmado bien. Si tengo que hacer un cuadro comparativo, observando las distancias, digo de nuevo, tuvo un cierre mucho más lógico y un cierre mucho más redondo que Game of Thrones, por ejemplo. Siendo dos series totalmente opuestas, pero yo en algún punto toqué algunas similitudes con eso. Me parece que aquí le han dado un cierre mucho mejor,
Y bueno, el éxito que ha tenido Vikings ha hecho que, como les decía al principio, tengamos dentro de un año aproximadamente un spin-off que nos va a llevar de nuevo a Kattegat, pero 100 años después de los eventos que hemos visto en esta última temporada, donde probablemente veamos a alguno de los descendientes de Ragnar o de alguno de los personajes de ahora, pero en un contexto histórico muy diferente y donde ya hay reinos que van a empezar a aparecer mucho más poderosos, y ese encuentro que han tenido con los vikingos de esa época. Es una serie que realmente, si no la han visto, se las recomiendo porque históricamente han respetado lo más que han podido con las herramientas que tenían. Hay poco, repito, poco contenido histórico como para poder armar una historia eh, sólida hasta el más mínimo detalle. Han tenido que ir uniendo pequeños relatos y después tratar de suponer lo que podría haber ocurrido. Y yo creo que lo han hecho muy bien. Y en general me parece que esta serie ha tenido personajes muy fuertes, caracterizaciones muy importantes, y hemos descubierto actores y actrices que hasta esta serie han desconocido y que realmente son fantásticos y que creo vamos a volver a verlos en futuras series y futuras películas, como ya está ocurriendo en el caso de Ragnar, ya lo hemos visto en Warcraft, por ejemplo, pero en varias series y películas. La sexta temporada de Vikings marca el final de una de las mejores series históricas que hemos visto en los últimos años. Si no la han visto, pueden hacerlo en la plataforma digital de History, pueden hacerlo también en el canal Netflix, ¿no? Ahí están todas las temporadas hasta el final, está todo absolutamente subido, y esperar entonces a que llegue la temporada nueva con el spin-off, ¿no? Y que nos traigan a nuevos personajes y a nuevas aventuras. Este ha sido entonces la reseña y el análisis de la temporada 6 de Vikings, de Vikingos. Como les digo, siempre visiten los cinemas, suscríbanse al canal y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más material para compartir con todos.